Muy buenos días, mis amigos y hermanos que hoy se conectan nuevamente con este servicio dominical de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, en donde estamos edificando con la ayuda del Señor una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Y lo que dice Dios debe ser siempre lo más importante para todos nosotros. Les habla su amigo y servidor Jacobo Beomón, pastor principal de la iglesia, y agradecido al Señor una vez más por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes su bendita y poderosa palabra. Pues bien, mis hermanos, ya el domingo pasado terminamos una serie de mensajes que titulamos Reafirmando las bases de nuestra restauración. En ella pudimos hacer nosotros un resumen de todas las palabras que hemos venido recibiendo, por lo menos durante los últimos 3 años, con respecto a este proceso de restauración que el Grupo Cristiano Apostólico ha venido recibiendo de parte de Dios como un proceso de transformación de nuestras vidas. Vimos nosotros cómo Dios nos llamaba a volver al primer amor, vimos realmente esa naturaleza de ser uno como cuerpo espiritual, entendimos lo que significa el primer y el segundo gran mandamiento, vimos también el perdón como fruto del amor y finalmente terminamos hablando de que todo este proceso de restauración nuevamente volvía a conectarnos con una de las cosas más importantes de nuestra vida, y es ser santos como nuestro Dios es santo. Eso fue algo realmente en lo cual Dios en su palabra nos enseña, mis hermanos, de principio a fin. Usted va a ver en la Biblia, y una de sus características y atributos, quizás el más importante, es que Dios es santo. Santo. 3 veces santo. Y como Dios es santo, entonces quiere decir de que también Él dice que usted y yo, si somos creyentes, nacidos de nuevo, también debemos ser santos. Es un mandamiento, es una orden en lo cual Dios no nos va a dejar solos. Dios ha dejado su Espíritu Santo para ayudarnos en este proceso de santificación. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a comenzar entonces una nueva serie. Y esta serie va a tener algunas particularidades, porque vamos a aprender en esta nueva serie que hay enemigos que van a obstaculizar el desarrollo de este proceso de santificación en nuestras vidas. Vamos a ver que hay 3 grandes enemigos, donde el primero es la carne, o sea, nuestra antigua naturaleza caída, nuestra antigua naturaleza humana, la carne. Segundo enemigo, el mundo y sus deseos. Y por último, tercer enemigo, Satanás, el diablo y el reino de las tinieblas. Entonces vamos a ver que estos 3 enemigos, la carne, el mundo y el diablo, van a ser agentes de obstáculo, donde van a tratar de impedir que usted y yo podamos crecer en este proceso de santificación. Hoy vamos entonces a comenzar con el primer aspecto, el primer enemigo, llamado la carne. La carne. Y vamos a tener tres mensajes acerca de la carne. 3 mensajes acerca del mundo y 3 mensajes acerca de las tinieblas. Hoy vamos a tener entonces el primer mensaje acerca de la carne y lo hemos titulado El discípulo y la cruz. El discípulo y la cruz. Y vamos a entender cómo nosotros, una vez que nos hemos convertido, una vez que alcanzamos la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces nosotros debemos convertirnos en discípulos de Jesús, o sea, seguidores de Jesús. Y es así como nosotros comenzamos realmente en esta victoria
que va día a día produciéndose en la medida en que nosotros somos discípulos y podemos realmente, con la ayuda del Señor, someter la carne. Pues bien, vamos entonces a ir al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, y vamos entonces a leer desde el versículo 25. Evangelio de Lucas, capítulo 14, desde el versículo 25, y dice lo siguiente. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Vamos a darlo hasta allí y después continuamos. Dice acá que grandes multitudes, ¿sí? O sea, eran muchas las personas interesadas, eran muchas las personas que realmente querían seguir al Señor por quizás deseos legítimos, ¿sí? Pero sin embargo, Jesús, que conoce el corazón del hombre, Jesús que sabe realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón, volviéndose, no los felicitó, no les agradeció que estuvieran realmente con Él, acompañándole, sino que realmente estableció un parámetro como un filtro para que el que estuviera allí por motivos contrarios a entregar su vida a Jesús, que no perdiera su tiempo, que podía agarrar y retirarse de una vez, pero que no siguiera realmente perdiendo su tiempo porque no iba a conseguir lo que estaba buscando. Nuestro verdadero objetivo es Jesús. Nosotros no buscamos a Jesús por un milagro. Buscamos a Jesús porque es nuestro Salvador, porque nos amó. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero por eso buscamos a Jesús. Entonces estas multitudes, Jesús se volvió y le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, había una condición acá en la cual, cuando dice aborrece, no es odiar a la familia, odiar a los que están cercanos a nosotros, no. Sino, si nosotros llegamos a estimar más a nuestra familia, o a escuchar más, o a hacer caso más a nuestras familias, a sus consejos, opiniones, más que lo que Jesús nos enseña a través de su palabra, entonces no podemos ser discípulos de Jesús, porque estaríamos entrando en un serio y profundo conflicto de intereses. Habría un conflicto, imagínense, dice Jesús que no pueden haber dos señores. En nuestra vida no pueden haber dos señores. Y cuando Jesús viene a la vida de una persona, Él va a venir no solamente como Salvador, sino también como Señor. Si Jesús viene como Señor al corazón, es para gobernar, es para reinar. No es para compartir con los viejos deseos o para tomar cierta parte o un segmento de nuestras vidas. No, no es así. Jesús viene para estar en primer lugar y punto. Jesús viene para gobernar y punto. Jesús viene para ser Señor y no hay contra eso ninguna cosa que pueda competir o que pueda estar a su altura. Todo lo demás queda debajo de sus pies. Todo lo demás queda sometido a su voluntad. Así es Jesús. Así es esta relación en la cual Dios va llevándonos de gloria en gloria para ser transformados por este camino de santidad. Por eso es que muchos creyentes caen. Por esto es que muchos creyentes retroceden. No lo hacen porque el pecado sea muy fuerte. No lo hacen porque las tentaciones de este mundo son demasiado atractivas o atrayentes. No. Lo hacen porque no terminan de obedecer. No terminan de entregar su vida a Jesús.
Entonces aquí dice a Jesús que si nosotros no le amamos a Él más, no estimamos su palabra por encima de cualquier otra opinión, si eso no pasa, no podemos ser sus discípulos. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. ¿Qué representa la cruz? La cruz representa la muerte, pero la muerte precisamente de esa antigua naturaleza llamada la carne. Entonces, cuando nosotros vemos que el requisito para ser discípulo no es el conocimiento, no es que usted y yo nos aprendamos ciertos versículos de memoria o ciertas canciones, no es que nosotros sirvamos en la iglesia, no, se trata primero de ser, antes de hacer. Tenemos que ser. Y una vez que usted y yo nos hemos convertido, necesitamos ser discípulos. Esto es parte de la restauración. Porque, ¿qué sucede con un creyente que tiene años? Quizás para un creyente que me está escuchando, que a lo mejor tiene poco tiempo en los caminos del Señor, de repente esa persona, para él no hay problema, porque está comenzando desde temprano, desde el inicio, a ser un discípulo. Pero ¿qué pasa con aquel creyente que ya tiene años, o que teniendo ya años de convertido, sigue todavía manifestando obras y aspectos de su antigua naturaleza? ¿Qué pasa con ese creyente que después de años, inclusive algunos que hasta han nacido, por decirlo así, en familias cristianas, y todavía mantienen hábitos, patrones, conductas, rasgos propios de la antigua naturaleza humana, del gobierno del yo, ¿Qué pasa en ese caso? Por eso es que Dios nos está llamando a una restauración. Si un creyente después de años todavía la carne sigue dominando y gobernando inclusive áreas de su vida, ni siquiera momentos fugaces o momentos en los cuales de repente podemos pecar por alguna situación determinada coyuntural, eso no significa que practiquemos el pecado. Podemos, sí, el creyente es susceptible a pecar, pero no quiere decir de que practique el pecado. Pero si un creyente antiguo sigue aún pecando por formas y manifestaciones carnales en su vida, eso quiere decir de que Dios en este proceso de restauración nos está llamando al diseño original. ¿Y el diseño original cuál es? Volver a ser discípulos de Jesús. Esto es parte de nuestra restauración, es parte de las bases de nuestra espiritualidad. Volver a ser discípulos de Jesús. Entonces aquí el Señor le dice, si alguien no lleva su cruz, o sea, si alguien no muere y está consciente que tiene que morir cada día, porque dice aquí, si no lleva su cruz, un proceso permanente, diario, donde estamos renunciando a nuestra antigua forma de ser. Somos conscientes, somos copartícipes de este proceso de transformación. No es que solamente lo va a hacer Dios en nosotros. No, Dios lo va a hacer, pero con el apoyo nuestro, con la intervención suya y mía, por cuanto nuestra voluntad tiene que participar en este proceso. Tenemos nosotros que realmente intervenir de forma consciente. Pero si seguimos leyendo, entonces Él va a hablar de que hay un costo, para ser discípulo. Y dice lo siguiente, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto, mis hermanos, es muy común en muchas personas. Y por eso es que hay incrédulos o inconversos que no creen en el Señor, a causa del mal testimonio de muchos creyentes. Por eso es que Jesús dice, epa, si tú quieres seguirme, tienes que calcular el costo. Es como que usted vaya e intente comprarse algo y no tiene con qué pagar. O usted se mete en un plan de crédito
maravilloso, perfecto, una lavadora, un carro, qué sé yo, y usted no tiene con qué pagar. Y entonces a usted lo que le queda es que va a quedar mal con el banco o con el acreedor, y entonces usted va a tener que devolver ese bien o eso que compró porque no tuvo cómo responder. Y todo eso termina siendo un objeto de burla, de menosprecio delante de los ojos de los demás. Así pasa con muchos creyentes. Muchos creyentes que comenzaron este caminar con el Señor, que comenzaron a asistir en la iglesia, que comenzaron a servir en un ministerio. Y después, por no convertirse en discípulos, por no llevar su cruz cada día, por no hacer morir las obras de la carne, terminaron entonces siendo de mal testimonio y generando malas opiniones en aquellos que no conocen al Señor. Hay gente que dice, bueno, pero si fulano o fulana que dicen ir a una iglesia y veo cómo hablan y veo cómo se comportan, veo cómo reaccionan y lo hacen igual que yo que no conozco al Señor, entonces ¿para qué ir a una iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? Prefiero quedarme el domingo en mi casa viendo el partido de fútbol, yendo a la playa. Creo que ahí aprovecharía mejor mi tiempo que ir a una iglesia y finalmente seguir siendo el mismo. Esto realmente es serio, mis hermanos. Sigue diciendo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No renuncia. Es algo voluntario, mis hermanos. Es algo que por amor yo decido dejarlo todo por seguir al Maestro. Dice la palabra de Dios que aquí haré semejante el reino de los cielos. Dice, a un hombre que encontró una perla en un campo y fue y vendió todo lo que tenía por comprar ese campo, porque sabe que allí hay un gran tesoro. Dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. O sea, donde esté lo más importante para nosotros, ahí va a estar nuestra vida, nuestros deseos, ahí nos vamos a desgastar, ahí va a estar nuestros mejores esfuerzos. Allí, donde esté el tesoro, donde esté lo que más consideremos importante. ¿Qué es más importante para usted? ¿Es Cristo? ¿Pero está seguro que es Cristo? Porque si es así, entonces yo le invito a que usted se convierta en un verdadero discípulo de Jesús, en un verdadero seguidor. El que es discípulo es el que comienza realmente a vivir la vida de su maestro. Por eso es que discípulo y mentor, o sea, el discípulo necesita a un mentor y el mentor le va a transferir una vida al discípulo. La transmisión entre el mentor y el discípulo no son meros conocimientos. Si usted piensa que por ir a la iglesia o por escuchar este mensaje o por estar conectado a una red de oración, a estudios bíblicos, videos, si usted piensa que eso ya lo convierte en cristiano, déjeme decirle que no. Déjeme decirle que realmente no se trata de ser cristianos por lo que hagamos o por lo que estemos recibiendo. Se trata realmente de convertirnos, de morir al yo para poder convertirnos y ser como Jesús. El discípulo es el que imita la vida de su mentor. El discípulo trata de llevar los pasos y la vida de aquel que está siguiendo. Ese es un discípulo. Pero si nosotros somos discípulos a nuestra manera o creyentes a nuestra manera, donde solamente nosotros sabemos qué sí y qué no, qué hacer, qué no hacer, qué criterio utilizo, para esto sí y para esto no, realmente nosotros no somos discípulos de Jesús. Un discípulo, cuando está expuesto y cuando se le está exigiendo
que debe amar a Jesús más que su propia familia, que debe tener a la palabra y al consejo de Jesús por encima del consejo de su propia familia y de sí mismo, y que debe morir cada día. Eso quiere decir que a un discípulo se le exige obediencia, obediencia, obediencia. Realmente el aspecto de la obediencia es algo que no es fácil de nosotros entender. Si nuestra obediencia es parcial y ahí nos quedamos, realmente nosotros no vamos a llegar a ser verdaderos discípulos, o por lo menos buenos discípulos, porque un buen discípulo es aquel que obedece, y obedece en todo. Cuando escuchamos el tema del perdón, vimos que el perdón es parte de esa ley de la reciprocidad, donde Dios dice, si tú perdonas, yo te perdono. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Tiene que ver con obediencia, con sujeción, con sometimiento. Alguien tiene que ser sometido para que otro pueda gobernar. Si el Espíritu no está gobernando, es porque la carne lo está haciendo. Es así de sencillo, hermanos. La obediencia. Vamos a ver acerca del ejemplo de nuestro Maestro, a quien debemos seguir. ¿Qué ejemplo aprendemos él en cuanto a obediencia para ser verdaderos discípulos y poder dominar a la carne y poder someter a esa antigua naturaleza que aún está en nosotros? Vamos a ir al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5 desde el versículo 7. Y vamos a leer lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecen. Entonces, vemos acá el modelo de nuestro Señor con respecto a obediencia. ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje que acabamos de leer? Aprendemos que el Señor, estando aquí como hombre, el Señor tuvo que aprender por lo que padeció. O sea, Él tuvo también que someterse al Padre. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Qué fácil es decir que nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero realmente qué difícil es cumplirlo. Cuando no estamos dispuestos a obedecer, cuando nuestro intelecto, nuestros criterios humanos intervienen en nuestra vida cristiana. Qué gran conflicto, mis hermanos. Por eso es que hay tanta división. Por eso es que no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Imagínense ustedes un grupo de personas reunidos y cada quien pensando de una forma distinta. Cada quien pensando lo que es mejor, cómo deberían ser las cosas, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo opino. Cuando lo que yo siento y lo que opino y lo que creo delante de Cristo no es nada, sino lo que realmente debe prevalecer es su palabra. Y Jesús así lo demostró en su relación con el Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. O sea, por eso yo vivo. Por eso yo sirvo, para hacer la voluntad del Padre. Pero finalmente, Jesús le llegó a decir a Felipe, cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no has visto al Padre. Creed que el Padre es en mí y yo en el Padre. O sea, hacer la voluntad de Dios, hacer de su comida, cumplir con su voluntad, era realmente que el Padre y Él eran uno.
Y así fue la famosa oración de Juan 17. Gracias, Señor, porque somos uno. Pero Él pedía que también nosotros fuéramos uno con Él. ¿Qué quiere decir ser uno con Jesús? Quiere decir que es Jesús a quien van a ver. Es a Jesús a quien van a oír. Es a Jesús a quien van realmente a apreciar. No a Jacobo, no a Pedro, no a fulano. Es a Jesús en nosotros. Pero si el mismo Jesús, que es uno, está en usted y está en mí, entonces usted y yo vamos a estar en unidad. No puede haber discrepancias, no puede haber dobles opiniones. Yo pienso, yo siento. No, no es así. Si hay discrepancias, si hay división en una iglesia, es porque no estamos siendo uno y la carne está gobernando el corazón de muchos. La carne está gobernando. Por eso es que hay divisiones. No hay divisiones porque hay diferentes formas de pensar. No, hermano, no es así. En el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual debe reinar solamente uno y se llama Jesucristo. A Él se le dio todo nombre, toda autoridad, poder y señorío, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Es uno el que debe reinar y se llama Jesucristo. No somos usted y yo. No estamos buscando una mejor versión de nosotros. Es Jesucristo. Entonces aquí dice, hermanos, que por lo que padeció, Cristo aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, es autor de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Esto quiere decir, hermanos, que cuando somos discípulos, la obediencia está casada con esa forma de vida. La obediencia. Yo no puedo ser discípulo y hago lo que yo quiero. No, hermano, no es así. Hay muchos que se van a asombrar. Dice la palabra que en el gran día muchos se van a asombrar porque solamente ponían su esperanza en lo que hacían. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Es cierto que la fe sin obras está muerta. Es cierto que Dios nos llamó a cumplir con una misión. Eso es totalmente cierto. Pero también como eso, es cierto que primero tenemos que ser verdaderos hijos. Que primero hay que ser antes de hacer. Vamos a ver cómo lo dice esto en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, parte del Sermón del Monte. Vamos a ver aquí cuando en el versículo 21, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea, ¿qué quiere decir? Nunca tuve una verdadera comunión con ustedes. Nunca. Es verdad, ustedes servían y lo hacían en mi nombre y decían que lo hacían por amor de mi nombre. Pero nunca tuve una comunión donde ustedes doblegaron sus vidas, sus corazones a mi voluntad. Si ustedes pensaban que tan solo por hacer buenas obras, ya con eso tienen el cielo ganado, pues no, mis hermanos. Eso se llama religión. Religión. Y es la mente religiosa la que aún predomina en la vida de muchos creyentes en la iglesia. No, mis hermanos. Aquí el Señor habla de que realmente hacer su voluntad es reconocerlo como Señor. Y reconocerlo como Señor es estar sometido bajo su autoridad. Si yo estoy sometido, si usted está sometido, si estamos un grupo sometidos, entonces dice la palabra que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él como Señor, Él como Kyrios, como cabeza de todos,
entonces Él estará en medio de ese grupo. Pero no todos porque estemos allí con una Biblia bajo el brazo, entonces Dios se va a manifestar, porque sencillamente tiene que hacerlo. No, no es así, hermanos. Dice la palabra que Él se ha constituido autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué el Espíritu Santo, por qué el Espíritu se ha apagado en la vida de tantos creyentes? ¿Por qué se ha apagado el Espíritu Santo? Porque no hay obediencia, porque no somos discípulos, porque no hemos aprendido a llevar nuestra cruz. ¿Dónde lo dice eso, pastor? Vamos a ver en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en el capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Y vamos a ver en el versículo 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Caramba. Dios ha dado su Espíritu, es cierto, es la promesa para todo aquel que ha nacido de nuevo. Es cierto, hermano, es verdad. Pero quiero que entendamos, hermanos, que en este camino de santificación, en este proceso de transformación, cuando hemos sido restaurados, el ser discípulos y manifestar nuestra vida con Cristo a través de la obediencia es vital para nuestra santificación, para nuestra transformación, mis hermanos. Dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. A los que le obedecen. No es tan solo porque nos pongamos a proclamar o a decretar en voz alta. Tiene que haber evidencia. Y para que haya obediencia es porque nuestro yo está siendo sometido. Por eso es que nosotros se nos puede hacer más sencillo el amar y el perdonar en situaciones adversas. ¿Por qué? Porque no es usted ni yo viviendo nuestra vida, es Él en nosotros. Si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra Romanos 8, ¿quién nos puede separar de su amor? ¿Quién, si Él está gobernando y nosotros estamos siendo sometidos, si Él crece y nosotros menguamos, entonces nada nos puede separar? Porque hay creyentes que son vencidos por el pecado. Porque hay creyentes que, aunque han sido perdonados de sus pecados, aún no tienen victoria sobre el pecado. Fíjense esto, han sido perdonados, pero no tienen victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque no hay proceso de santificación. ¿Por qué? Porque no son discípulos. ¿Por qué? Porque no obedecen. ¡Wow, mis hermanos! Esto es el verdadero proceso de restauración en el cual ahora somos conducidos por este camino de santidad. Camino de santidad, mis hermanos. Este camino de santidad vamos a verlo en Isaías 35. Isaías 35, ¿sí? Isaías 35, versículo 8. Y dice lo siguiente: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Caramba. Usted no sabe cuántas veces yo he escuchado en boca de muchos hermanos este versículo. Yo mismo lo he dicho muchísimas veces. Y cuando de repente vemos a un hermano que está pasando por un tiempo de aflicción, de angustia, tribulación, y quizás de repente no lo vemos tan firme como debería estar, tranquilo, hermanos, decimos. Dice la palabra que el que ande por este camino, por más torpe que sea, ojo, pero hay que preguntarse, hermano, ¿pero qué dice el versículo completo? Porque nosotros como que estamos sacando un texto del contexto y haciendo un pretexto.
Sí, es verdad, dice esto. El que anduviera en este camino por torpe que sea. ¿Pero por cuál camino? Por el camino de santidad. No es lo mismo que yo estando en el camino de santidad venga yo de repente a tropezar o venga yo a debilitarme, ¿sí? Por una causa legítima, a que no ande yo en camino de santidad y ande yo tambaleándome. Son dos cosas distintas. Entonces, dice que será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Ninguna cosa inmunda. O sea, no podemos nosotros servir al Señor y al mismo tiempo el mundo. Un pie aquí y un pie allá. Cuando Elías confrontó al pueblo de Israel en un tiempo de restauración, Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos. Y ese es el problema que podemos tener un corazón dividido. Un corazón que ama a Dios, pero también ama la carne. También ama sus deseos. También quiere seguir tras esa concupiscencia, esos deseos que nacen dentro de la carne. La carne, mis hermanos, la carne. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago, libro muy importante. Santiago. Vamos a ver aquí en el capítulo 4. Y dice lo siguiente. Dice, hermanos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miren lo que comienza diciendo acá el hermano Santiago, el hermano del Señor, Jacobo. Ese es tocayo mío. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? O sea, pone a la guerra y aún los pleitos, porque la guerra es un conflicto bélico de gran magnitud, y lo pone al término también de un pleito entre hermanos. O sea, este principio que puede ser de un pleito entre hermanos es el principio que puede llevar hasta las consecuencias extremas y la magnitud de una guerra. ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces no es ninguna situación allí que debemos descuidar realmente la carne o nuestra antigua naturaleza dentro de nosotros. Por eso es que tenemos que ser discípulos, hermanos, discípulos del Señor. Quería leerles otro pasaje, Mateo 16. Vamos a ver este Mateo 16, donde sigue hablando esto acerca del discípulo y la cruz, con la manera de poder vencer a esta carne. Mateo 16. Vamos a ver desde el versículo 24. Mateo 16, versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto se lo está diciendo a los discípulos. ¿Se acuerdan que la palabra en Lucas se la estaba diciendo a las multitudes? Pero aquí le está diciendo a sus discípulos y le está reafirmando lo mismo. Porque aún muchos que se hacían llamar discípulos no lo eran de verdad. No lo eran. Y estaba reafirmando lo mismo. Dice la Biblia que el Señor ve el corazón del hombre. Dice que el hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Dios sabe las intenciones por las cuales hacemos algo.
Quizás nosotros podemos aparentar o engañar a otros, aún manipular o adular. Pero Dios sabe con qué intención estamos haciendo las cosas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor, por causa del temor reverente, fue escuchado. Hay que tener temor de Dios al saber que Dios es omnisciente. O sea, que Él sabe mis pensamientos. No es que Él sabe lo que yo soy por lo que hablo solamente, sino por lo que yo pienso y siento, aún antes de hablar. Por eso es que debe causarnos temor, respeto, reverencia de nosotros antes de hablar, nosotros medir a nuestro corazón, probar nuestros corazones. Y le dice a los discípulos, si alguno vuelve a decir quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es tomar la cruz. Negarse a sí mismo es poder dominar a la carne, porque la carne se va a oponer a la voluntad de Dios. Por la carne usted no ora como debería de orar. Por la carne usted no lee la palabra como debería de orar, de leerla. Hay muchas excusas, hermanos, por las cuales nosotros no oramos ni leemos la palabra. Cuando un pastor de una congregación está dando una instrucción, si son discípulos los que están en esa iglesia, como el pastor debe ser un discípulo, todos van a seguir una misma voz, una misma instrucción. Pero si en una iglesia el pastor que está guiando como un discípulo, como debe ser, y está guiando por la instrucción de la palabra, no por lo que dice él, sino por lo que dice la palabra, y aún así muchos creyentes se oponen a lo que dice ese hombre de Dios, entonces ahí eso no son discípulos. Aunque sean creyentes, aunque tengan el bautismo del Espíritu Santo. Estos son temas muy profundos, hermanos. Son temas muy profundos. No acabamos de leer que el Señor fue capaz de decirles a unos que hasta habían echado fuera demonios, que hasta habían hecho milagros. Y les dice, apartados de mí, no os conozco. Nunca los conocí, nunca. A pesar de lo que hicieron. Tenemos, hermano, que razonar, que meditar en lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que pensar muy seriamente en esto, mis hermanos. Porque para poder nosotros caminar en la santidad, es porque nosotros tenemos que haber doblegado la carne, tener victoria sobre la carne. Y para poder tener victoria sobre la carne es porque somos discípulos. Y si somos discípulos es porque estamos en obediencia. Y si estamos en obediencia, entonces somos parte de un mismo cuerpo. Estamos en la unidad del Espíritu. No hay conceptos que se contradigan. No puedo decir yo que estoy en santidad y al mismo tiempo en desobediencia. Eso no existe. Son contradicciones que dañan el testimonio de la iglesia. La gente deja de creer por causa de esos testimonios, de esas vidas. No todo el que está con Jesús se llama discípulo, es discípulo. Fíjense lo que pasó en Juan 6. Vamos a ver. Juan capítulo 6. Jesús está hablando una palabra, está dando una enseñanza que es dura para los judíos de aquel momento. Era dura la palabra que estaba diciendo acerca de que Él es el pan de vida. El pan de vida. Fíjense lo que dice acá. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 60. Dice, al oírlas, se está hablando de que Jesús es el pan de vida, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hay palabras de Jesús que ofenden a muchos, de Jesús. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
Ojo, estamos hablando entre discípulos, no incrédulos, no creyentes, entre discípulos. Jesús sabía quiénes no creían, pero estaban allí y se hacían llamar discípulos de Jesús. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Miren lo que dice el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Voy a volver a repetir este versículo, hermanos. Desde entonces, desde que Jesús contundentemente dio una enseñanza. Porque cuando Jesús daba enseñanza a sus discípulos, lo hacía con exigencias que requerían obediencia. Ahí está el problema. Cuando Jesús, es muy fácil decir: Jesús te ama. Y todo está bien cuando Jesús no me exige nada. Todo está perfecto, maravilloso. Es más, pastor, todo se echó a perder cuando usted habló de eso. Todo estaba bien hasta que usted habló de que Jesús exige que renunciemos a nuestra vida, que tenemos que morir y cargar nuestra cruz cada día. Todo estaba perfecto hasta que se dijo eso, hasta que se leyó esa parte. Así pasó con este grupo de discípulos. Todo estaba perfecto, estamos siguiendo a Jesús, veían los milagros, veían lo que hablaba, la enseñanza, el sermón del monte, hasta que Jesús habló algo acerca que era necesario que ellos comieran de él como pan de vida. Pero por no entenderlo, porque no lo creían, porque no entendían, porque eran incrédulos. Porque eran, así como muchos que son discípulos no creen. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra. Y por no entenderla, terminan aplicando sus propios principios de vida. Y dice acá que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no lo seguían. Ya no iban en pos de sus pisadas. Ya su testimonio de vida no era importante para ellos. Entonces fíjense lo que dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! Los puso a prueba. Eran los 12. Y acuérdense que los 12 habían sido escogidos por él mismo. Donde dice la palabra que después de haber pasado toda una noche orando al Padre, él los escogió. Y aún entre ellos estaba quien lo iba a entregar. ¿Pero por qué? Porque era parte del propósito. ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos que sí habían sido escogidos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto responde un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, aunque la palabra que reciba sea dura, aunque la exigencia que se le esté pidiendo sea realmente fuerte y el costo y el precio que hay que pagar sea alto, al final va a decir: ¿a dónde voy? ¿A dónde voy yo, Señor? ¿A dónde? Si tú tienes palabras de vida eterna, yo quiero estar contigo. Esa es la comunión. Cuando el Señor le dijo a aquel grupo: nunca os conocí, a estos sí los conoce, porque ellos querían estar con Él. Nosotros queremos estar contigo. A nosotros no nos importa perder la vida por causa de ti, porque entendemos que hacerlo así es hallarla en verdad. El que pierde su vida por causa de Jesús es el que verdaderamente la encuentra. Pero el que retiene su vida por causa de sus propios deseos y de este mundo es el que verdaderamente la pierde. Entonces, mis hermanos, el discípulo, este camino de santidad, ¿por qué tenemos que llevar nuestra cruz? ¿Por qué nosotros, para poder vencer a la carne, manifiestas son las obras de la carne? Las obras de la carne. Y nosotros vamos a estar hablando el próximo domingo en un mensaje acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El próximo domingo vamos a estar escuchando ese tema. Y vamos a ver este conflicto y por qué la carne tiene que ser sometida.
Dice la palabra de Dios, vamos a ver Romanos 6. Romanos 6 y ya vamos a ir terminando. Romanos 6, versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué tremendo, hermanos. No reine el pecado, no reine. Ustedes deben considerarse muertos al pecado. ¿Pero cómo? Llevando la cruz cada día, llevando una vida de obediencia. Cuando obedecemos, nosotros seguimos lo que hace el Maestro. ¿Qué hacía el Maestro? El Maestro, para tener comunión con el Padre, el Maestro, para hacer la voluntad del Padre y seguir al Padre, porque esa era su comida, hacerlo del Padre, por lo que Él hablaba era lo que escuchaba del Padre. Para hacer eso, Jesús todos los días oraba todos los días. Lo hacía muchas veces de mañana muy temprano, o después de un largo día se iba a vigilias toda la noche. Dígame usted, ¿cómo es su vida de oración? Si su vida de oración es poca, es pobre, entonces eso quiere decir de que la carne está gobernando. Porque es por causa de la carne que nosotros no podemos orar. ¿Se acuerda aquella famosa oración en Getsemaní? Cuando el Señor les pide a sus tres, a los que siempre andaban con Él, dentro del grupo de sus 12, había Pedro, Jacobo, Juan, que estaban siempre con Él en momentos más íntimos. En momentos en los cuales Dios a veces estaba orando, el monte de la transfiguración. Pero Él se los lleva para que lo apoyen a Él en oración, por cuanto se acercaba el momento de entregar su vida por todos nosotros. Y dice que se fue y después de orar la primera vez, los halló durmiendo. Y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que nos impide orar? La carne, hermanos. Por eso es que hay que someterla con disciplina. Segunda disciplina de un discípulo que nos hace morir a la carne, la palabra, el estudio de la palabra. ¿Cuánto es el estudio de la palabra en su vida? ¿Cuánto es? ¿Usted realmente escucha la palabra solamente de boca del predicador, del pastor, del maestro? ¿O usted la escucha directamente de lo que usted la lee y la medita y la aplica y le pide al Espíritu Santo que no sea un logo, sino una rema que lo cambie, que lo transforme? ¿De qué vale leer una palabra, hermanos, si en un momento determinado, cuando ella debe hacer el efecto, finalmente termino yo reaccionando en mi carne? ¿Por qué perdemos el control? ¿Por qué nuestras emociones prevalecen aún sobre nuestro espíritu? Porque aún nuestra carne está gobernando, mis hermanos. Y si usted lo sabe y no está haciendo nada al respecto, pues es importante que a partir de este momento haga lo que tiene que hacer. Porque aún dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por pecado, hermanos. ¿Por qué vamos a pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué? Si tenemos la palabra de verdad, la palabra que nos hace libres. Aquí lo dice, hermanos. ¿Para qué vamos a seguir haciendo que el pecado reine? ¿Para qué vamos a seguir haciendo que la carne? ¿Por qué vamos a presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad? ¿Por qué más bien hacerlo como instrumentos de justicia, como Dios nos llamó para eso? Entonces tenemos, hermanos, que un discípulo, para seguir la vida de su maestro, para vivir en esa vida apegada en disciplina, en obediencia, el discípulo ora, el discípulo estudia la palabra, el discípulo ayuna,
El discípulo vigila todas las disciplinas espirituales que están diseñadas para dominar y controlar esa antigua naturaleza humana, debe ser practicada por un discípulo. Un miembro de una iglesia no necesariamente es un discípulo. Un discípulo es un miembro, pero no todo miembro es un discípulo. Discípulo es el que obedece y sigue a Jesús. En obediencia sigue a Jesús, ¿para qué? Para imitar la vida de su maestro. Cuando Pablo le hablaba a sus discípulos, le decía, imítenme a mí. ¿Por qué? Pablo era su padre espiritual, era su mentor. Pablo dice, yo los engendré a muchos de ellos en la cárcel. Entonces, él era su mentor. Timoteo era su discípulo. Entonces, él podía decir, imítenme a mí. ¿Pero por qué? ¿Imitar a Pablo? ¿A Pablo el hombre, el yo? No. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, lo que están imitando de mí es la parte a Cristo en mí. O sea, lo que debemos imitar es a Cristo en nuestros mentores. Y por eso es que Dios levanta mentores. ¿Los mentores son perfectos? No, pero su corazón está entregado. Y están en ese proceso de transformación y más en este tiempo de restauración. Pues bien, mis hermanos, quiero terminar con esta palabra de Gálatas capítulo 2. Gálatas. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y precisamente hablando del mismo Pablo, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí dice que nosotros con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Por eso que dice, el que no lleva su cruz, el que lleva su cruz y es discípulo, entonces está juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mi antigua naturaleza, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, porque aún estamos en esta vieja naturaleza, hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos. Y lo que ahora vivo, ¿cómo lo vivo? ¿En la carne? ¿En mis antiguos deseos? ¿Peleando todo el tiempo? No, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, por una parte, estamos en este cuerpo carnal, sí, pero nuestra vida, nuestro hombre interior, se va renovando de gloria en gloria. Porque lo que lo que vivimos ahora, aún estando en la carne, ya no es en la antigua naturaleza, es en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mis hermanos, Dios nos ama. Cristo te ama. Y te ama tanto que no quiere que sigamos igual. No quiere que tú seas el mismo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ese es el proceso de santificación. Llegar hasta ser imagen y semejanza. Por eso que es un proceso de siempre y culminará cuando estemos ya en un cuerpo incorruptible. Cristo te ama, hermano, hermana que me estás escuchando. Cristo nos ama. Entreguémonos al Señor. Seamos verdaderos discípulos. Vamos a someter las obras de la carne. Vamos a dejar que el Espíritu sea quien gobierne nuestras vidas, a vivir la vida en el Espíritu. Vamos nosotros a ser verdaderos discípulos del Señor, que por nuestra obediencia, que por nuestra fe en el Señor, por nuestro amor, Dios haga grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Y entonces el mundo conocerá que somos sus discípulos. El mundo no solamente va a saber que somos miembros de una iglesia,
Es poco saber solamente que somos miembros de una iglesia, pero es diferente cuando el mundo sabe que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque la vida de Él se va a proyectar en nosotros. La vida de Él se va a ver en nosotros. En un miembro, la vida de Jesús se ve de vez en cuando y de cuando en vez. Cuando el miembro está de buenas, cuando el miembro está medio espiritual. Pero en un discípulo, como constantemente está en obediencia, la vida de Jesús es permanente. En las buenas y en las malas. Siempre la vida de Jesús va a estar allí reflejándose a través de su rostro, a través de su forma de hablar, de su forma de ser, en todo momento y en todo tiempo. Pues bien, mis hermanos, vamos a orar entonces en el nombre del Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias. Gracias en este día, gracias por tu bendita palabra, porque la exposición de tu palabra alumbra. Hace entender a los sencillos. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios, porque por ella podemos nosotros comprender este proceso de transformación al cual tú nos estás llamando. Y nosotros, mi Señor, queremos, Padre, responder a este llamado. Queremos nosotros, Señor, ser parte de esos hijos tuyos, Señor, que andan por estos caminos de santidad, por camino de santidad, Padre. Queremos nosotros, mi Señor, rogarte, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser verdaderos discípulos de Jesús, a realmente seguir las pisadas, las huellas de nuestro Maestro. Que dice tu palabra que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así queremos nosotros, mi Señor. No queremos, Padre mío, conformarnos, Señor, a este siglo, ni tampoco a los deseos que antes teníamos en la carne, sino queremos ser transformados cada día, y que lo que ahora vivimos, Señor, lo hagamos, Padre, como hombres y mujeres que vivimos juntamente crucificados con nuestro Señor Jesucristo, pero vivos en la fe de Cristo Jesús nuestro Señor. Muchísimas gracias, Padre, que por tu amor, que por tu poder, que por tu gracia podamos nosotros vencer a la carne cada día, mi Señor, y poder así caminar en estos caminos de santidad. En tu santo nombre te damos muchísimas gracias, amado Rey. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Una vez más, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo, donde vamos a seguir con la segunda parte de la carne, para hablar de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Un abrazo de la distancia y que Dios me los bendiga. Chao, chao.